El siguiente mensaje fue predicado en la iglesia Corán Deo. Para más información, vaya a la página de internet www.iglesiacorandeo.org. Primera de Juan, capítulo 5, vamos a los versos del 6 al 12. De Juan capítulo 5, versos del 6 al 12. Y la palabra de nuestro Dios dice: Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Santísimo Dios, lo que no sabemos, te pedimos hoy que nos enseñes. Lo que no somos, transfórmanos. Lo que no tenemos, provéelo, Dios. Pero que en todo, mi Dios, tú recibas gloria y honra. En Jesús oramos. Amén. Amén. Una declaración bien clave del cristianismo es que nosotros vivimos por fe. ¿Verdad que sí? Nosotros siempre estamos diciendo eso, y aún no sabemos de memoria el verso clave, que es Hebreos 11:1, ¿verdad? Porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo bien común. De hecho, muchas veces, si nos encontramos con alguien que está pasando por un momento difícil, en medio de esa conversación tal vez escucharemos a esa persona decir: no se preocupe, pastor, no se preocupe, hermano o hermana, porque yo tengo mucha fe. Eso es algo bien común. Pero hay algo que tenemos que tener bien claro: que la fe de por sí, escúchame, la fe de por sí no tiene poder, al menos que venga acompañada de un objeto. Y ese objeto se llama Jesucristo. Por lo tanto, la fe tiene un objeto. Tú puedes tener fe en los doctores, ¿verdad?, de que ellos van a curar tu enfermedad. Tú puedes tener fe tal vez en tus talentos, de que tú puedas alcanzar el potencial que tú puedas tener. Tú puedes tener fe en la lotería, ¿verdad?, de que te va a proveer lo que tú necesitas. Pero ¿quieres saber algo? Eso no es fe. Eso no es fe. Porque la fe siempre tiene que estar centrada en Jesús. La fe es un producto de Jesús. La fe es algo que toma su significado en Jesús, y fuera de Jesús, lo que mucha gente llama fe, no es nada. Son buenos deseos que tienen, pero no es fe. Y ese es el problema grave de muchos, que muchos tienen en este tiempo posmoderno, ¿verdad? Este tiempo de relativismo. Tú haz lo que tú quieres, que trabaje para ti, vive lo más feliz. Yo hago lo que trabaja para mí. Pero el problema es que cuando tú entonces vives tu fe de una forma y yo vivo la mía de mi forma, uno de los dos está equivocado. Uno de los dos tiene un problema. Uno de los dos está desviado. Porque solamente hay un objeto de fe. Quiere decir que entonces tu fe y la mía tienen que ser idénticas. Tu fe y la mía está definida por la palabra de Dios. Tu fe y la mía está estimulada por el Espíritu de Dios. Tu fe y la mía se vive dentro de una iglesia, dentro de un pueblo de Dios. Por lo tanto, si tú escuchas a alguien que te dice: no, pero tú tienes tu fe y yo tengo la mía, lo que tú debes de decir: pues uno de los dos está equivocado.
Y como la mía es en Cristo, yo sé que yo no soy. ¿Okay? Por lo tanto, es uno de los problemas grandes que existe en el relativismo de hoy en día. Es interesante como tú encuentras muchos actores que están practicando el budismo, ¿verdad? Y encuentras personas como Tom Cruise, que está enfocado en la fe de la cienciología. Y encuentras a Madonna, que está enfocada en el judaísmo cabalístico, esas cosas oscuras, y quién sabe lo que eso envuelve, ¿verdad? Eso no es fe, iglesia. Eso no es fe. Tú tienes que reconocer y tener claro hoy que la fe que es puesta en otros lugares y en otras cosas, lo que te está dirigiendo, lo que puede dirigir a alguien es a juicio y a muerte. Y ten eso claro. Tú puedes pensar de que tú puedes ser lo más bueno que sea, como mucha gente dice, lo que Dios quiere que nosotros seamos buenos. Tú escuchas que se dice que todos los caminos llevan a Dios, que todos adoramos al mismo Dios. No. Si el Dios que tú adoras no es el Dios que está descrito en este libro, no estamos adorando al mismo Dios. Si tu fe no es en el Cristo crucificado y resucitado, no estamos adorando al mismo Dios. Y uno de los dos está equivocado. Y uno de los dos está apto para la vida eterna y el otro para la ira de Dios. Que nunca nos equivoquemos de eso, que tengamos eso bien claro. Y el apóstol Juan aquí en esta carta nos está dejando a nosotros saber bien claro que el objeto de nuestra fe es Jesús. La semana pasada nosotros predicamos de los versos del 1 al 5 y estábamos hablando de la victoria, ¿verdad? Acerca de la victoria, y decíamos que solamente los que han nacido de Dios pueden vencer. Y decíamos que solamente los que tienen fe pueden vencer. Y si vas conmigo al verso 4, puedes leer lo que estudiamos la semana pasada. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por lo tanto, tienes aquí dos elementos, que es el nacer de Dios y la fe. Eso es lo que te da a ti la victoria. Pero Juan es bien rápido en aclarar algo. Juan aquí no pierde tiempo y él quiere aclararte algo. La fe que tú recibes cuando tú naciste de Dios, esas dos cosas tienen un objeto. Y él viene en el verso 5 y te hace esta pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo? Pero espérate, él no acaba de decir que es el que nace de Dios. Él no acaba de decir que es el que tiene fe. Pero entonces, ¿por qué él viene ahora a decirle esto? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Tú eres nacido de Dios, es por Jesús. Tú tienes fe, es por Jesús. Por lo tanto, el que cree aquí en Jesús, el Hijo de Dios, es el que puede vencer. Ahora, cuando yo sigo leyendo, una de las cosas que, acuérdate, en el texto original no existen divisiones, eso se lo puso el hombre. Por lo tanto, el verso 5 y el verso 6 están unidos. Y cuando tú sigues leyendo esto, aquí entre estos dos versos, tú encuentras que en la próxima sección Juan parece darle una contestación a una pregunta que no está escrita aquí. Juan hace una pregunta en el verso 5, ¿verdad? Y es como si entonces ahora a Juan le hicieran una pregunta y en el verso 6 él viene a contestarla. ¿Tú quieres saber cuál es la pregunta que existe en el medio? ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás seguro? ¿Tú no estás confundido, Juan? Porque pon esa pregunta en medio de estos dos versos. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tú estás seguro, Juan? Este es Jesucristo. Esa es la contestación. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Ahí en medio existe una pregunta no escrita que Juan quiere contestarla para estar seguro de que no hay aquí ninguna confusión. Por lo tanto, ahora lo que vemos en los versos del 6 al 12 es la defensa de por qué Jesús, el Hijo de Dios, es en quien nosotros tenemos que creer. O sea, por qué Jesús es el objeto de nuestra fe. Eso es lo que ahora nosotros vemos. ¿Tú estás seguro, Juan, que el que cree en Jesús, el Hijo de Dios, es el que va a vencer el mundo? ¿Tú estás seguro? Y él te dice ahora,
¿Por qué Jesús es el objeto de nuestra fe? Lo primero que él te dice es esto, pues porque Jesús es el Cristo. Y eso es una palabra que muchas veces nosotros ya la tenemos como si fuese el apellido de Jesús, pero Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo es un título de Jesús. Es una función, es algo que Jesús vino a cumplir y hacer. Por lo tanto, la razón por la que Jesús es aquel en quien nuestra fe tiene que estar puesta es porque Él es el Cristo. El verso 6 dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Si Jesús es aquel Cristo, aquel Mesías profetizado que vendría para redimir al hombre del pecado. Es el que venía a hacer una función, el que venía a hacer un trabajo para que entonces el hombre muerto, el hombre desviado, el hombre caído pudiese levantarse en vida y ser reconciliado con Dios. Y aquí Juan hace una declaración bien importante. Cuando tú tienes la palabra Jesucristo, tú tienes que reconocer que tiene dos palabras con dos significados. Jesús quiere decir el Salvador. Y Cristo es aquel ungido que había sido profetizado, ese Mesías que se estaba esperando para venir a redimir al pueblo. Por lo tanto, este era un hombre. Este era un hombre. Por eso es que entonces en Filipenses 2:8 encontramos las palabras que dicen, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Juan lo que está declarando aquí es, no, espérate, sigue, es que tu objeto de la fe es Jesús, el que es el Salvador, el que es el Mesías, el ungido que te vino a redimir. Y Juan llama a dos testigos. Juan es un buen fiscal que viene y llama a dos testigos. El primero que llama es al agua y el segundo que llama es a la sangre. Y aquí lo que está haciendo es dirigiéndolos hacia el ministerio de Jesús, porque el agua implica que Jesús nació de mujer y en obediencia Jesús viene y se humilló bautizándose para cumplir toda justicia. Cuando se refiere del agua está hablando de ese momento cuando Jesús se sometió al bautismo, donde Juan el Bautista escuchó una voz del cielo, donde él vio descender al Espíritu como una paloma, donde Juan tenía aquí a Jesús en sus manos mojadito. Es ahí donde se refiere al agua, el comienzo, porque en ese momento fue que comenzó el ministerio de Jesús. Ahora, ¿qué implica la sangre? La sangre implica que Jesús no solamente vivió, pero que Jesús murió en una cruz. No solamente Él vino y vivió una vida perfecta, no, pero Él murió una muerte sacrificial para pagar la pena de nuestro pecado. Sus manos fueron clavadas, sus costados fue traspasado, su cabeza fue lastimada con espinas. A Jesús le crucificaron, Jesús fue enterrado en una tumba y después se levantó y le vieron después de su muerte. Con Jesús los apóstoles estuvieron y le vieron, le tocaron, le oyeron. Por eso es que Juan comienza esta carta en el verso 1 del capítulo 1, hablando de lo que él ha visto, de lo que él escuchó, de lo que él contempló, de lo que palparon sus manos. Porque Jesús no solamente fue bautizado, pero él murió en una cruz y se levantó de la tumba. Se levantó de la tumba. Por lo tanto, aquí tenemos agua y sangre, es una referencia al ministerio total de Jesús. Ahora, Juan aclara que es agua y sangre, porque en ese tiempo existía una herejía llamada de los Cerintios, donde ellos enseñaban sí que el Espíritu Santo vino sobre Jesús para darle poder, pero que Jesús no era el Cristo que fue a la cruz. Ellos negaban que el Hijo de Dios podía ir a la cruz. Y Juan viene y dice, no, espérate, no me vengas a cambiar lo que verdaderamente pasó. No es agua solamente, no es el bautismo solamente, no. Jesucristo murió en una cruz, Jesucristo sangró, Jesucristo murió.
Por lo tanto, ¿por qué Jesús es el objeto de tu fe? Porque Jesucristo fue el que murió por ti. Jesucristo fue quien lo dio todo por ti. Jesucristo fue el que se entregó. Y dice en los evangelios que Él entregó su espíritu, nadie lo tomó. Él dice, yo pongo mi vida. Ese fue el Jesucristo. Y solamente había uno que podía poner su vida por ti. Tú no podías pagar tu pena. Otro hombre no podía pagar tu pena. Un ángel no podía pagar tu pena. Solamente Dios. Y Dios se vistió de carne y permitió que fuese clavado a una cruz. Por eso Él es el objeto de tu fe. Por eso Él es el objeto de tu fe. Ahora, número 2, ¿por qué Jesús, el Hijo de Dios, tiene que ser el objeto de tu fe? Porque el Espíritu Santo nos da testimonio de que es así. Mira lo que dice la segunda parte del verso 6. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Juan dice, como si fuera poco, por si acaso tienes algún problema que no crees, ¿verdad? La cuestión de que Jesús es el Cristo, ¿sabes qué? El Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, también da testimonio de Él, testifica. Y tú tienes que reconocer cómo es que el Espíritu Santo obra en la vida de Jesús y en el ministerio de Jesús. Acuérdate, el Espíritu Santo fue quien descendió en ese momento del bautismo para entonces en ese momento ungir a Jesús para comenzar su ministerio. Jesús nació hombre. Tú no ves a Jesús a los 12 años haciendo milagros. Tú no ves a Jesús a los 12 años haciendo las cosas que Jesús hizo cuando comenzó su ministerio a los 30 años. Fue en ese momento que ese hombre tomó también la unción de Dios para comenzar entonces esa obra que involvería también hacer milagros. El Espíritu Santo fue quien testificó a través del ministerio de Jesús, obrando en Jesús. Sí, cuando yo miro a Mateo capítulo 12, verso 28, Jesús dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Lo cual quiere decir que la razón por la que Jesús echaba fuera demonios es porque el Espíritu de Dios estaba en Jesús. No solamente eso, cuando Jesús es llevado al desierto, Lucas 4:1 nos dice, ¿quién fue el que lo llevó allá? El Espíritu Santo. Y dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por lo tanto, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, estando lleno del Espíritu. Ahora, ¿por qué estaba Jesús lleno del Espíritu? Porque se había acabado de bautizar. Se había acabado de bautizar. Jesucristo había sido obediente. De esto hablamos ayer en el retiro. ¿Por qué hay que bautizarse? Porque nosotros enseñamos que la cena no se debe tomar a menos que se haya bautizado. Bueno, porque el bautismo es importante, importantísimo. Es una ordenanza de Dios. Es el primer paso de fe que nosotros damos cuando venimos al Señor. Por lo tanto, si hay alguien aquí que no se ha bautizado como creyente, da ese paso de fe. No espere. No hay necesidad de esperar. Ahora, lo interesante también es esto, que el verso 14 aquí dice, de Lucas 4, que Jesús entonces volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Por lo tanto, cuando salió del desierto y viró a Galilea, vino como con el poder del Espíritu Santo. Y cuando Jesús entonces entra a la sinagoga para hacer conforme a su costumbre, como él siempre hacía, cada día del Señor, Jesús estaba ¿dónde? En la sinagoga. No estaba en la playa, no estaba en otro lugar, estaba en la casa de Dios. Acuérdense, ¿eh? Jesús viene, se siente y le dan a él la escritura para leerla, y esto es lo que él lee en Isaías 53. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces Jesucristo viene y dice, ¿sabes qué? Esta profecía se ha cumplido
en mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba sobre Jesús. Acuérdate, el Espíritu Santo fue el que testificó a través de Juan el Bautista cuando Elizabeth escuchó la voz de María, que dice la Biblia que el niño saltó porque fue lleno del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Y cuando Juan el Bautista, que está ahora lleno del Espíritu Santo, ve a Jesús venir, ¿qué es lo que dice? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Espíritu Santo fue quien testificó de la obra de Jesús, llevándolo y levantándolo de la muerte, como dice Romanos en el capítulo 1, verso 4. Fue el Espíritu Santo el que vio su obra perfecta y lo levantó de la muerte. Fue el Espíritu Santo el que testificó de que Jesús cumple sus promesas, porque Jesús dijo, cuando yo me vaya enviaré otro consolador, el Espíritu de verdad, y Él os va a enseñar. Y cuando Jesús se fue, los discípulos estaban orando, unidos, juntos, y el Espíritu de Dios vino, cumpliendo la promesa de Jesús. Por lo tanto, el testimonio que el Espíritu Santo nos da, nos habla de que Jesús es el objeto de nuestra fe. El testimonio del Espíritu Santo, interesante, concuerda con lo que Jesús dijo, con lo que Jesús hizo, con lo que Jesús prometió. Por eso es que aquí en Primera de Juan, en el verso 8, nosotros vemos que dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Yo me imagino que Juan tenía en mente Deuteronomio capítulo 19, porque dentro de la fe judía, dentro de la cultura judía, siempre se necesitaban 2 o 3 testigos para poder verdaderamente hacer argumento en una corte. Nadie se podía condenar a menos que hubiesen 2 o 3 testigos, y por eso aquí yo creo Juan viene y dice, yo te voy a dar todos los testigos que tú necesitas, porque esto tiene que estar bien claro en tu mente. Spurgeon, el predicador del siglo XIX, él escribió y dijo, los 3 testigos nos señalan hacia Levítico 8, otro pasaje, cuando los sacerdotes eran consagrados, ellos eran lavados con agua, ungidos con aceite, que es el símbolo del Espíritu Santo, y la sangre de un animal tenía que ser aplicada a su oreja, al dedo pulgar y al dedo del pie. Asimismo, Jesús, nuestro gran sacerdote, fue lavado con agua en su bautismo, ungido con el Espíritu Santo y ofreció su sangre como el último y suficiente sacrificio por nuestros pecados. Ahora, si tú vas a tener fe en algo o en alguien, yo diría tú tienes que tener fe en aquel que siempre estuvo lleno del Espíritu Santo y aquel que tenía poder para enviar el Espíritu Santo a tu vida y aquel que siempre dio testimonio del poder del Espíritu Santo. Yo no sé en quién más tú vas a poner tu fe, pero en ese es en quien yo voy a poner mi fe, porque eso me dice a mí que este es uno que tiene poder. Ahora, ¿por qué Jesús, el Hijo de Dios, es el objeto de nuestra fe? Porque Dios Padre da testimonio de que es así. Mira lo que dice el verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. A mí me gusta como la nueva versión o traducción viviente lo dice. Dice, ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. O sea, si estás dispuesto a escuchar a profetas, si estás dispuesto a escuchar a apóstoles, si estás dispuesto a escuchar a maestros, ¿cuánto más deberíamos de estar escuchando a Dios? ¿Verdad? Ese testimonio vale muchísimo más. Y por eso es que eso me lleva entonces a tener que hacer una aplicación. Si nosotros escuchamos por ahí al vecino, si nosotros escuchamos por ahí al compañero de trabajo, al maestro de escuela, ¿cuánto más debemos escuchar a Dios? ¿Verdad? Es aquí donde debe estar nuestro enfoque cuando buscamos consejo. Es aquí cuando
donde tiene que estar nuestro enfoque cuando buscamos dirección. Es aquí donde tenemos que ir cuando estamos confundidos. Porque la misma Biblia, el mismo Juan te está haciendo ese argumento, pero ¿cómo puede ser que tú escuches el testimonio de los hombres? Es que hay un testimonio que es mayor. Hay uno que es más grande. Hay uno que tiene mucho más enfoque y poder, y ese es el de Dios. Interesante que eso me trae al tema de la política, ¿verdad? Yo quiero ver cuántos meses va a tomar para que se elimine el coronavirus. Porque eso es una promesa que se hizo, ¿verdad? El coronavirus se va a acabar cuando yo esté en la Casa Blanca. Yo quiero ver cómo se va a acabar. Hombre, nosotros somos tan bobos, somos tan tontos, que muchas veces, si tuviésemos 1% de fe, sabríamos que eso es un asunto de Dios. Si tú tienes una máscara en la cara, es porque Dios ha decidido que tú necesitas una máscara en tu cara. Porque este es un tiempo también para tú crecer. Porque este es un tiempo para nosotros entonces aprender algo. Porque esto es un tiempo donde tenemos que detenernos como sociedad. Yo no sé los propósitos de Dios porque no me lo ha puesto aquí dentro. Pero una cosa yo sí sé, todo trabaja de acuerdo al propósito de su voluntad. Amén. Y al propósito de Dios. ¿Verdad? Ahora, aquí nos dice que Dios da testimonio de que tenemos que creer en Jesús, y creer en Jesús es recibir, aceptar el testimonio de Dios. Por lo tanto, aquellos que no han recibido a Jesús son aquellos que no están aceptando el testimonio de Dios. Son aquellos que están diciendo, sí, yo sé, Señor, que tú estás diciendo todo lo que estás diciendo, pero a mí no me importa. Sí, Señor, yo sé que tú me has dado profeta y me has dado apóstol y me has dado una Biblia y me has dado milagros y has dado todas estas cosas y me sustenta. Pero ¿sabes qué, Señor? Yo no creo lo que tú me estás diciendo. Porque no es hasta que nosotros creemos en Jesús que entonces aceptamos el testimonio de Dios. ¿Tú ves por qué tienes que estar enfocado en Jesús? Porque el objeto de tu fe es Jesús. Porque es que sin creer en Jesús no hay forma de que tú puedas llegar a Dios, porque ese es el testimonio que Dios te está dando. Y hay que tener mucho cuidado también, porque aquí dice en el verso 10 que el que no cree a Dios le ha hecho ¿qué? Mentiroso, porque no ha creído en el testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? Mira el verso 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y esta vida está en qué? En su Hijo. Y no está en tus trucos, no está en tus deseos, no está en nada externo de ti, no está en una filosofía, no está en la política, no está en el gobierno, no está en el budismo, no está en nada más, solamente se encuentra en el Hijo de Dios, que Juan nos ha definido ya, que es Jesucristo, que es Jesús, el Mesías prometido. Esto también me trae a otro pensamiento, y es que muchas veces nosotros decimos que creemos en Dios, pero el problema no es creer en Dios. Los demonios creen en Dios y tiemblan, ¿verdad que sí? Eso dice el libro de Santiago. Pero el detalle, iglesia, es creerle a Dios. Creerle a Dios. Cuando Dios dice algo, la pregunta es, ¿creo yo suficiente lo que Dios dice para entonces yo cambiar mi vida? ¿O para que Él la cambie por mí? Cuando el Señor dice algo, ¿es eso suficiente para llevarme a actuar? Para llevarme a mí a cambiar mi inclinación, mi pensar. Cuando Dios dice algo, ¿es eso suficiente para entonces yo obrar de una forma distinta? Porque si no lo es, si tú escuchas mi voz y yo te estoy leyendo la Biblia desde aquí, y lo que yo digo, tú no sales de aquí para ponerlo en práctica, quiere decir que tú no estás creyendo a Dios. Y ahí tienes un problema. Porque este libro y este pasaje, y Juan nos está enseñando que entonces tú estás haciendo a Dios mentiroso. Y eso es un problema grande. Eso es un problema inmenso. No tenemos, iglesia, solamente que creer en Dios. Como te dije, Satanás cree en Dios, los demonios creen en Dios, los ateos creen en Dios, créeme. Ellos dirán que no existe Dios, pero en el momento duro, ahí es donde ellos van. Tú tienes que creerle a Dios.
Y aquí Dios te dice que la vida eterna está en su Hijo, solamente su Hijo, exclusivamente en su Hijo. No hay vida sin Jesús, no hay esperanza sin Jesús, no hay eternidad sin Jesús. Y el testimonio de Dios es vida, es redención, es resurrección, es el sustento que necesitamos, es la fe que necesitamos. Y solamente se encuentra eso en Jesús. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer hoy, ¿qué más testimonio necesitamos? ¿Qué más testimonio tú necesitas? De que es en Jesús en quien tú tienes que tener tus ojos fijos. Porque el Espíritu te ha dado testimonio. El ministerio de Jesús, desde su bautismo hasta su cruz, te dio testimonio. Y Dios Padre te dio testimonio. La cruz, la resurrección, la tumba, todo te ha dado testimonio. ¿Qué más tú necesitas para creer en Jesús y para creerle a Dios? ¿Qué más? Una cosa que tú tienes que tener en mente, que tú nunca vas a tener excusas. Cuando tú estés en la presencia de Cristo, sea para bien o para mal, tú nunca vas a tener excusas o podrás decirle a Dios, es que tú no me diste suficiente evidencia. Es que tú no me presentaste verdaderamente las cosas claras. Porque más claro de lo que Juan nos habla hoy, no canta un gallo, como se dice en nuestro país. Es claro, el objeto de tu fe es Jesús. Y creerle a Dios es creer en Jesús. Por lo tanto, no te olvides dónde comenzamos, el verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y Dios ha dado testimonio para que creas y para que entonces tú venzas. Y no pienses que vencerás en esta vida con las cosas del mundo. El mundo corrompe, el mundo desvía. Vencerás con la verdad que se encuentra en la palabra de Dios, la verdad que no cambia, la verdad que es para tu bien. Con esa vencerás. Vencerás con el Espíritu de Dios, quien te enseña, quien te guía, quien te dirige, quien te consuela. Tú vas a vencer con el amor de Dios, quien dio todo para lidiar con tu problema de pecado. Con eso tú vas a vencer. Tú vas a vencer con Jesús, quien por su sangre compró tu boleto de entrada para la vida eterna. Y si tú no vas a Jesús, nunca vas a tener ese boleto a tu alcance. Hay una pregunta que no está escrita, ¿verdad? ¿Tú estás seguro, Juan? ¿Tú estás seguro? Y Juan dice, claro que sí. Porque el verso 12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Tienes tú al Hijo? ¿Tienes tú al Hijo de Dios? No esperes ni un momento más. No esperes ni un minuto más. Ven a Jesús. Recibe el testimonio de Dios, que es vida eterna en Jesús. Entrégate a Jesús. Porque solamente entonces así tendrás vida eterna. Solamente así aceptas el testimonio de Dios. Iglesia, este es el testimonio de Dios. De Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Créele y tendrás entonces el testimonio en ti, como dice aquí. Tendrás el objeto de la fe en ti. Tienes abundante testimonio, no lo ignores, créelo. Y entonces vivirás, por siempre vivirás por fe. Amén. Oremos. Bendito Señor, en esta mañana yo te doy gracias, Señor. Porque tú nos has dado todo lo que necesitamos. Oh, mi Dios, tú has extendido tus manos llenas, rebosando, mi Dios, de bendiciones para nosotros, llenas de gracia, y misericordia y de perdón. Y tú nos pides que nosotros alcemos las nuestras para recibirlo. Oh Señor, mueve a aquellos que no han alzado, Dios, su corazón hacia ti. Y convénceles de su pecado, oh Dios, y tráeles a la vida eterna a través de Jesús.
Oh bendito Dios, que no ignoremos ni un día más, ni un momento más. Vendrá un día de juicio. Vendrá un día, mi Dios, donde tendremos que contestar por nuestra decisión. Hoy yo te pido, Señor, que cada alma que aquí está, Señor, pueda estar de pie frente a ti y decir, sí, yo soy de Jesús. Yo tengo el testimonio de Jesús. Yo marcho conforme al ejército de Jesús. Oh bendito Dios, obra en nuestras vidas. Llévanos a la cruz. Llévanos a Jesús.